Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Espero que bien. Pues muy feliz día de San Jorge, diada en Cataluña y santo patrón de Beirut, de la capital del Líbano, santo patrón de la absoluta mayoría de congregaciones cristianas en Siria, salvo alguna que otra, entre ellas los católicos maronitas, precisamente, cuyo santo patrón es San Marón, pero a excepción de los maronitas y de alguna que otra congregación, de la mayoría y en especial de los cristianos sirios ortodoxos, es pues el patrón. Y bueno, ¿quién fue San Jorge? Fue un soldado de Roma, un soldado del Imperio Romano, no un soldado romano stricto sensu, porque él no era romano. Algunos sitúan su origen, su nacimiento en la Capadocia, en el Asia Menor, y otros hablan de que nació en la Siria Anatolia, o sea, lo que hasta antes de ayer era Siria, hasta que en una transacción los colonialistas franceses regalaron esa zona que se llama la Alejandreta o la Escandarona Siria, en Anatolia, pues se la regalaron a los turcos, pero siempre fue parte de Siria, ¿no? Y otros, pues eso, sitúan su nacimiento allí en la Alejandreta. En cualquier caso, fue criado por su madre en Lida, en Palestina. Su madre era siria-palestina, y en la localidad de Lida, Lot en hebreo, ella lo crió. Hoy en día hay una iglesia consagrada a San Jorge allí. Y bueno, él protegió y defendió durante su vida a las poblaciones de la Siria romana, de la provincia siria del Imperio Romano, a las poblaciones sedentarias, las comunidades aldeanas que sufrían ataques por parte de bárbaros, que decían los romanos, nómadas, tanto desde el norte como desde el sur, al sur de la Arabá, ¿no? Por parte de los nómadas también al sur del imperio, peninsulares. Y bueno, a pesar de haber defendido pues con ahínco y con heroicidad a las comunidades aldeanas sedentarias y a pesar de haber hecho una labor pues soldadesca de frontera, de protección, los romanos lo martirizaron en el año 303. O sea, le fue de poco, o sea, lo martirizaron por ser cristiano. Él era cristiano y la Roma pagana, a pesar de sus servicios prestados al imperio y a las poblaciones, y a pesar de su servicio heroico, pues lo martirizaron. Recordemos que en el 313 se promulga por parte del emperador Constantino el edicto de Milán, que garantiza la profesión de fe y libertad de culto a los cristianos, pero a él lo martirizan los paganos en el 303, o sea, es decir, 10 años antes, apenas 10 años antes del inicio de la cristianización imperial. O sea, tuvo en ese caso mala fortuna porque le fue de poco, ¿no? Pero bueno, el caso es que su historia de martirio y de persecución por los mismos que lo habían empleado y por los mismos cuyas fronteras políticas y cuya seguridad y estabilidad interna pues se benefició de sus prestaciones como soldado, pues es una historia que es plenamente actual, ¿no? Cuando vemos que en Siria hay sectarios fundamentalistas que consideran un hermano de ellos, cualquier correligionario suyo, cualquier compañero suyo de religión, ¿no? En este caso de la sunna, aun siendo ellos sirios, consideran como una especie de compatriota a cualquier persona de dar al Islam, ¿no? De cualquier persona de lo que llaman ellos la casa del Islam, o sea, venga a Siria a matar, y sea de Centroasia, sea afgano, sea bosnio musulmán, sea de donde sea, ¿no? Y
y lo defienden y se identifican con él y le dan cobijo, le dan protección en Siria y se unen a ellos en sus matanzas contra sirios, con los que consideran que no tienen nada en común porque no son sus correligionarios, aun siendo todos sirios, ¿no? Pues en la historia de San Jorge es un poco lo mismo, ¿no? O sea, los romanos, a pesar de ser él un soldado de Roma y de haber nacido en la provincia imperial romana, pues por el hecho de no ser correligionario pagano romano, pues el paganismo lo martirizó. Es martirizado en el 303 y 313, inicios de la cristianización, y con ella acaba siendo, pues al final, santificado por el mismo Imperio Romano, cristianizado. Santificado, y con el tiempo su historia se transforma en leyenda, y los bárbaros del sur arábigo-meridionales que él enfrentó y los bárbaros del norte asiáticos que él enfrentó, pues se metamorfosean en el dragón, ¿no? El dragón que, sobre todo a partir de la difusión de su leyenda hacia Europa y en la Edad Media europea, pues el dragón es un ser mitológico que en la cristiandad europea simboliza, encarna el mal absoluto. O sea, aquello con lo que no se puede pactar, aquello con lo que no es posible negociar y conciliar y llegar a una entente intermedia de mutuo beneficio, sino que o te lo cargas en términos absolutos o él te destruye a ti. De hecho, Dracul en rumano Dracul, con el artículo determinante al final, como si fuera un sufijo, pero es el artículo determinante, ul, es al drac, el dragón en castellano. El dragón entendido como el demonio, o sea, el diablo, es Dracul, de ahí Drácula. El dragón será identificado también en las comunidades cristianas campesinas, rurales de la feudalidad europea, con el burgués, con ese personaje que empieza a desarrollar nuevas relaciones de trabajo, de empleo, dinerarias, mercantiles, desde fuera de la comunidad feudal, pero que empieza a interferir en la misma, encargando un trabajo a las comunidades campesinas que luego él transporta a través de la figura del mercadero, del buhonero, vende en los mercados, en las ferias y tal. Entonces se le identifica al burgués con connotaciones negativas para la comunidad rural campesina con el dragón, ¿no? Por eso se le representa como se le representa, vive en su cobijo, fuera de la comunidad, utiliza palabras y frases, digamos, taimadas, habla con acertijos, utiliza sortilegios, o sea, habla de una forma incomprensible para el campesino. El dragón conoce la escritura, sabe leer pergaminos y enrolla con contratos a quienes pactan con él para luego trampear los contratos, ¿no? El dragón es un personaje, bueno, pues que guarda siempre un tesoro, que es codicioso, que no deja de acumular y de asaltar todo lo que se interponga en su camino para aumentar su tesoro, que guarda en su cobijo, y bueno, se identifica con el burgués y con aquello que tienes que enfrentar y tienes que derrotar. Es interesante en la historia de San Jorge, en la leyenda, no en la historia histórica, valga la aparente redundancia, del santificado Jorge Georgios, sino en la leyenda, pues no deja de ser interesante toda la figura de la metamorfosis de la sangre en la rosa, ¿no? Como diciéndonos que para que cuando te enfrentas a lo malo, para que pueda salir algo bueno, o sea, para que puedas
cosechar un fruto positivo, debes matar al dragón, debes pasar página, debes dejar atrás lo negativo y no intentar pues convivir o adaptarte a ello, coexistiendo con lo negativo pensando que puedes conciliar, sino que solo matándolo, solo pasando página, se llega a un nuevo episodio en la vida, ¿no? Y entonces solo así, trascendiendo el mal, pues de ahí, de esa trascendencia, sale lo bueno, sale la rosa. Bueno, hay otros ingredientes, ¿no?, que tienen su virtualidad pues interpretativa en la leyenda, ¿no? El hecho un poco también, ¿no?, de la dialéctica, de que incluso el mal pues entrañaba en sí algo dentro de él que no era negativo, o que aun siendo negativo tenía la virtualidad de dar a luz algo positivo, de la sangre a la rosa. La leyenda de San Jorge no deja de guardar paralelismos con mitos europeos, ¿no? Grecoclásicos, Perseo y Medusa, Teseo y el Minotauro. Y entre los pueblos ariovédicos, pues el mito de Indra, no de Hidra, sino de Indra, el monstruo que es derrotado en la leyenda de ellos, indostánica, por los ariovédicos cuando en el tercer milenio entran a la península índica a través de atravesar las montañas del Punjab, y que como monstruo Indra simboliza pues los pueblos con los que tuvieron, pueblos dravídicos, pueblos de otras estirpes con las que los ariovédicos tuvieron que combatir para asentarse en la península índica. Y recordemos que de Indra brota, o sea, de la sangre de Indra derrotada por los Vedas, brota la planta de Soma, planta para ellos sagrada que, pues, según ellos contaban en sus códigos y explicaban, pues les servía para trascender el velo de Maya, o sea, para captar la unidad comunitaria más allá de la apariencia de individuación dentro de la cual estaba presa la percepción profana cotidiana, ¿no?, que le llaman el velo de Maya. Pues ellos decían, ¿no?, que a través de la ingesta colectiva ritual de la planta sagrada Soma pasaban de lo que llamaban avidia, o sea, avidia, en castellano, como viene del sánscrito, en castellano se ha transliterado, pero ver, visión, videncia, en castellano pues viene al fin y al cabo del sánscrito vidya. Avidia, con el prefijo a, sin visión, sin percepción, ceguera, ofuscación, y pasaban de avidia a vidya, a la auténtica percepción. Sabéis que la Diada de San Jorge coincide también con el aniversario de la muerte de Cervantes, el grande, tal vez el más grande, uno de los grandes de la literatura española y de las letras hispánicas. Y hablando de conmemorar y de tener un recuerdo ante fallecimientos, pues falleció el Papa Francisco, Dios le tenga en gloria, más allá de cualquier tipo de discrepancia o de crítica con respecto a su biografía papal, sacerdotal y de su misión, pues que no es momento ahora de comentar y tal, pues no sé, yo creo que es el momento sí de recordar la denuncia que él ha hecho poco antes de fallecer
en el domingo de resurrección, domingo santo, a él le leen, porque él apenas puede respirar, es incapaz de articular palabra, digamos, motu propio. Entonces uno de sus cardenales, en la plaza de San Pedro, ante miles de feligreses, pues no el domingo santo, sino el sábado santo, lee pues las palabras que él había escrito. Luego él tendrá unas palabras en primera persona también, articulando con dificultades. Y bueno, pues señalar que él tuvo memoria y tuvo principio cristiano para denunciar las persecuciones y lo que pasa con los cristianos en Siria y el Líbano. Es decir, hizo mención expresa cuando habló de las dificultades y de las persecuciones de cristianos en el mundo, pues también tuvo ese recuerdo y esa denuncia de la situación que sufren los cristianos en Medio Oriente. Y nada, se pueden contar con los dedos de una mano, apenas con los dedos de una mano, las personas que en Occidente públicamente pues tienen el valor y tienen el decoro de mencionar esto, ¿no? Esta tragedia. Y él lo hizo. Entonces yo me quedo, a pesar de las diferencias que pueda tener en otros aspectos y en su línea política vaticana y tal, pues prefiero quedarme con eso, ¿no? Con que poco antes de fallecer tiene la honorabilidad de acordarse y de mencionar a contracorriente algo que parece que es tabú mencionarlo, y frente a lo cual pues incluso corrientes políticas que se dicen que defienden la cristiandad y tal, pues permanecen silentes, o a lo mejor lo ignoran, o no se han enterado, o se han enterado y piensan que es espinoso tocar el tema y no se acuerdan de los cristianos en Siria y Líbano, cosa que el Papa sí que recordó. Bueno, pues feliz San Jorge, lo dicho. Recordar santo patrón, además en Europa, pues de muchos lugares, ¿no? Desde Huesca, Cataluña, Inglaterra, por supuesto, de Inglaterra, donde, por cierto, ¿no?, el nombre popular así entre los ingleses para designar a su país Inglaterra es The Rose, la rosa, ¿eh? Quizá en honor a San Jorge, que es el santo patrón, quizá en honor a María Magdalena. Hay quienes dicen que no es por San Jorge, que es por el nombre con el que los preservadores de la memoria de María Magdalena, en una época en la que no se podía hablar de su papel y de su figura en el Evangelio y después de la muerte de Jesucristo, pues no se podía hablar, digamos, contracorriente, porque era una figura controvertida, pues bueno, se referían a ella hablando en clave y la llamaban la rosa. Bueno, por lo demás, San Jorge, bueno, pues patrón de Venecia, Lombardía, en el sur de Francia también, de Georgia y bueno, de Milán. Vale, pues un abrazo y hasta otra. Y si lo tenéis a bien, pues dadle al like, compartid el vídeo, difundidlo, suscribiros al canal, comentad el vídeo y etcétera. Hasta otra.